Buenos días, vamos a iniciar con esta presentación. De hecho, la habíamos retomado en la clase anterior a través de Zoom. La intención de dárselos ahora en formato video es para que no se pierda la continuidad y podamos entender el objetivo del por qué está hecha esta presentación. Y aprovecho para eh, describir nuevamente de manera breve la estructura que estamos viendo en esta diapositiva en el ángulo inferior derecho. Es la representación de un plásmido que ya habíamos mencionado. Es una estructura de DNA circular que se encuentra normalmente en las bacterias. Estas estructuras de DNA circular, los plásmidos, nos permiten llevar a cabo técnicas como clonación molecular, que básicamente consiste en poder insertar un fragmento de DNA en estas formas de DNA circular, y el resultado final es un DNA recombinante a través del cual podemos ingresar un fragmento de DNA a alguna célula de interés, ya sea para generar muchas copias del fragmento que se insertó o para generar una proteína. Sirve para diferentes objetivos y esto lo vamos a ver más adelante. Un concepto bien importante para comprender la biotecnología es la expresión genética. Si se fijan, aquí está esta pregunta en la parte superior: ¿qué es la biotecnología? Bueno, existen diferentes conceptos, definiciones de la biotecnología, dependiendo del tipo de área, porque la biotecnología es muy amplia, se tiene que subdividir en áreas, pero hay una constante en las definiciones de biotecnología independiente del área, y estas constantes son básicamente dos. Una de ellas es eh, donde se hace notar que se aprovecha un recurso biológico, y la segunda constante es que dichos recursos biológicos pueden modificarse. Particularmente, ¿qué es lo que se modifica? Pues es el DNA que constituye a estos organismos. Y el DNA siempre había sido manipulado de alguna manera. En la biotecnología existen dos grandes momentos históricos y que dan lugar a la definición de la biotecnología tradicional y la biotecnología moderna. En la biotecnología tradicional sí se podía hacer manipulación hasta cierto nivel, y ejemplos de esto son, por ejemplo, la generación de algunas variedades de ganado o de plantas. El hecho de generar diferentes razas de perros es un ejemplo muy icónico. Por otra parte, en la biotecnología moderna se puede acceder a diferentes herramientas que ahora nos permiten manipular a un nivel mucho más específico, donde se puede hacer la elección de algún gen o cambiar un gen de manera muy específica. Eso no se podía antes. Pero bueno, independientemente de biotecnología moderna o tradicional, una constante es la manipulación del material genético. Uno de los hitos que permitió poder revolucionar la manera en la que se pueden manipular los organismos es a partir de la propuesta del concepto de la doble hélice de DNA. Y bueno, ahí está implícito también el concepto de código genético. El código genético es un concepto que nos permite entender cómo a partir de una molécula de DNA se pueden generar proteínas. Esto a partir de la lectura en tripletes de bases, y a partir de los cambios que existen en estos materiales genéticos es a través de lo cual se puede dar lugar a la gran abundancia de organismos, se puede dar lugar a una gran biodiversidad. Esta imagen representa algo que ya habíamos visto, que es el dogma central de la biología molecular. Y básicamente lo podemos ver de forma lineal, de arriba hacia abajo, que a partir de una molécula de DNA puede derivar, se puede sintetizar una molécula de RNA, y de esta última una proteína. Pero bueno, hacer algunas precisiones para que no nos confundamos más adelante. En el caso de la molécula de RNA que está representado aquí en la parte de en medio, es un RNA mensajero, porque recordemos, hay diferentes tipos de RNA. Ahorita les pongo
una imagen que representa esto. Otro punto importante a destacar, el proceso que permite la síntesis de una molécula de RNA mensajero se conoce como transcripción, y la generación de una proteína que deriva de ese RNA mensajero se conoce como traducción. Ahorita pongo una diapositiva con estos conceptos para que quede aún más claro. Pero en síntesis, esto que está representado en esta imagen es algo con lo cual nos vamos a estar enfrentando a lo largo del curso. Es una manera muy sintetizada de verlo y no se compliquen. Esto puede ser como una pequeña guía, esta diapositiva, que les puede servir para todo. Y de verdad para todo, porque básicamente es un concepto universal que se repite en prácticamente todos los organismos, incluso en entes que no son vivos como los virus, los cuales tienen una dependencia por una célula para poder llevar a cabo procesos como replicación o traducción de su material genético. A pesar de que no son como tal un ser vivo, contienen un código genético el cual es susceptible de ser leído y a partir de ahí se puede expresar una proteína. Entonces, hasta en el caso de estos sistemas, los virus, se puede aplicar este concepto de expresión genética. Abundando en los tipos de RNA, aquí les pongo tres tipos. El RNA mensajero del lado izquierdo, en medio un RNA ribosómico y un RNA de transferencia o transferente del lado izquierdo. El primero, el mensajero, ese sí va a dar lugar a una proteína. Es decir, él contiene, el mensajero tiene la información que sirve, que después va a ser leída para dar lugar a una proteína. En el caso de los otros dos tipos de RNA, tanto el ribosomal como el de transferencia, estos no se van a convertir en una proteína, pero sí van a ayudar a que el mensajero sí dé lugar a una proteína. Recordemos, el RNA ribosomal se encuentra en el organelo que habíamos mencionado la vez anterior, en el retículo endoplásmico rugoso. De hecho, ahí es donde están los ribosomas de una manera constitutiva y están en espera de leer a un RNA mensajero para después, a partir de ahí, que se sintetice una proteína. Y bueno, el otro tipo de RNA que ayuda a este proceso de la traducción es el que está del lado derecho, el de transferencia. Recordemos, este tipo de RNAs son los que van a transportar los diferentes aminoácidos para ir formando las proteínas que están por sintetizarse. Entonces, los dos RNAs del lado derecho, tanto el ribosomal como el de transferencia, ayudan a que se sintetice una proteína, pero por sí solos no tienen la información para decir qué tipo de proteína. Esta información la tiene el mensajero. De hecho, de ahí deriva su nombre. Es un mensajero. El mensajero que conecta, que es el estado de transición entre el DNA y la proteína definitiva. Y bueno, no lo pongo en esta diapositiva, pero además de estos tres tipos de RNA, existen otros. Podemos verlo más adelante. Pero para el concepto de expresión genética, quedémonos con estos tres solamente. Esta diapositiva simplemente tiene el concepto de RNA mensajero. Pueden detenerlo, lo pueden copiar más adelante. Esto es lo que representa un RNA mensajero. Ahora, este es el concepto de un RNA de transferencia. No me voy a detener mucho, lo pueden detener el video y copiar. Y finalmente el RNA ribosómico, ¿sí? Entonces, en estas tres últimas diapositivas tenemos las definiciones y la descripción de qué hace cada uno de estos tres tipos de RNA. Esta es otra representación del concepto de expresión genética y a diferencia del que les había puesto en un principio, aquí tenemos ya escritos los procesos que dan lugar a la generación de un RNA mensajero.
Fíjense que entre la molécula DNA y RNA se encuentra la palabra transcripción, arriba de la primera flecha amarilla del lado izquierdo. Y el proceso que sirve para dar lugar a una proteína a partir de un RNA mensajero, que se conoce como traducción, está en la otra flecha amarilla, la que está del lado derecho. Entonces, bueno, es una aportación de esta imagen el que tenga estos tipos de letreros para que les ayude un poco más a que quede más sólido este tipo de conceptos. Y bueno, hay un loop arriba de la molécula de DNA, si se fijan, y dentro de la flecha que representa este loop está la palabra replicación, el proceso que se encarga de que a partir de una molécula de DNA se genere otra igual, se conoce como replicación. Entonces, en síntesis, aquí tenemos tres tipos de procesos que son muy importantes en la expresión genética y que vamos a estar abordando eventualmente. Entonces, copiar un DNA para generar una copia igual se conoce como replicación. La generación de un RNA mensajero a partir de una molécula de DNA se conoce como transcripción. Y finalmente, la expresión de una proteína a partir de una molécula de RNA mensajero se conoce como traducción. Bueno, en esta imagen se representa el proceso de expresión genética que sucede en el caso de los virus. Aquí está bien representado. Un virus llega e infecta a una célula. El virus está en color azul. Podemos apoyarnos en los números que están asociados a cada uno de los procesos. Aquí le llaman al paso número 1 fijación, que está en la parte superior. Y después, bueno, una vez que ingresa el virus, se puede dar lugar a los siguientes procesos. Quiero que pongan mucha atención en el que está en medio, en color gris, una caja gris, eh, donde está el proceso número 3, que es la replicación y expresión del gen. Sí, porque recordemos, dentro del material genético de los virus también está bien organizado como un gen, y dentro de todo eso, ese genoma, bueno, no solo hay un gen, hay diferentes tipos de genes y a partir de estos se pueden generar diferentes proteínas virales. Entonces se lee y es muy similar al proceso de expresión genética como lo estábamos viendo. Se hacen unas copias de su genoma del virus que están en color rojo. A partir de eso se puede expresar la proteína viral. Pero bueno, obviamente respetando las mismas reglas que hemos estado revisando. Incluso aquí en esta imagen se puede ver representado un RNA ribosomal, el cual lee a los mensajeros de, de estos virus para dar lugar posteriormente a proteínas virales. Y bueno, esto permite que se cumpla el ciclo replicativo. Aquí hago un énfasis en que el título de esta diapositiva, bueno, de esta imagen que les pongo en esta diapositiva, no es el apropiado. Aquí dice, si se fijan, diagrama general del ciclo de vida de un virus. Bueno, esto es para que no sangren los ojos. En realidad no es ciclo de vida, sería más bien ciclo replicativo, porque como tal los virus no son considerados como entes vivos, ya que dependen de una célula para llevar a cabo todo su proceso de expresión genética y todo lo que implica, ¿no? Desde la replicación de su propio material. No son independientes. Entonces, nada más hacer esa precisión, sustituir ciclo de vida por ciclo replicativo, lo demás es correcto. Y bueno, con esto podemos entender que de verdad eso que les mencioné en un principio, lo de la expresión genética, es un concepto que se puede adecuar y puede ser aplicable tanto a sistemas biológicos conformados por células, desde organismos unicelulares hasta multicelulares, independientemente, células procariotas, eucariotas. En todos estos sistemas biológicos existe algo en común que es la expresión genética y también se puede aplicar a estos sistemas, a los virus, con sus excepciones, ¿no? Porque ellos no pueden llevar por sí solos este tipo de procesos.
Entonces vean la importancia de la expresión genética y conocer y dominar estos conceptos. Esto es bien importante porque a partir de este conocimiento es que se puede entender cómo es que ha evolucionado la biotecnología moderna y cómo es que se han desarrollado muchas herramientas para la manipulación genética. Esta es una pequeña línea del tiempo en sentido vertical de la historia de la biología molecular. Y les pongo la biología molecular con un poco de insistencia por el hecho de que ya estamos revisando, ya hemos revisado lo que representa la expresión genética y además por el hecho de que en la biotecnología uno de los, una de las constantes dentro del entendimiento de la biotecnología y su aplicación es que siempre hay implícita una manipulación de los organismos que utilizamos dentro de la biotecnología. Esta línea del tiempo la sintetizo en dos diapositivas. Esta es la primera. Y podemos ver, incluso está por fechas, en 1866. Todo inicia a partir de la teoría de la herencia mendeliana. En 1940 se encuentra que hay una fracción ácida purificada que es capaz de transformar. No sé si recuerdan el ejemplo de un experimento clásico donde se inyectan a ratones con bacterias muertas y aún así, a pesar de estar muertas, estas conferían cierta capacidad de infección. Entonces ahí se define que existe una fracción dentro de las células que se están inyectando y que son capaces de generar una enfermedad. Entonces son de los primeros experimentos donde se demuestra que hay un factor genético en este caso, y que esto es transmisible. Posteriormente, en 1944, se define que dentro de las moléculas candidatas, que eran las que conferían esa capacidad de infección, asociándolo al ejemplo del experimento con ratones, se excluye tanto RNA como proteínas y se demuestra que es el DNA el que tiene la información genética. En el año 1953 se encuentra, más bien se demuestra a partir de ciertas evidencias que la estructura del DNA es en forma de doble hélice y que esto es un hito a lo largo, bueno, en la biología molecular y en otras áreas de la ciencia. Bien, en el periodo entre 1960 y 1965 se dan estas aportaciones. Se demuestra que el producto de ciertos genes regulan la expresión de otros. Se demuestra la existencia del RNA mensajero y que existe un código genético. En síntesis, lo que sucede y lo que se demuestra en ese periodo es lo que ahora conocemos como expresión genética. Continuamos con esta línea del tiempo y notamos que en la década de 1970 se da la primera secuenciación de DNA y se empieza a hacer aportaciones para desarrollar DNA recombinante, haciendo la primera clonación de DNA. En la década de 1980 tenemos dos aportaciones representadas aquí. Una de ellas es la generación del plásmido PBR 322 por el investigador Francisco Bolívar, investigador mexicano. Esto ya lo habíamos visto la clase pasada. Y bueno, sabemos que ese plásmido sirve para muchas cosas, hace muchas aportaciones. Vamos a ver más adelante para qué sirve o en síntesis cuál fue la aportación de este investigador mexicano. Otro hito en la biología molecular y que sucede en esta misma década es el desarrollo de la técnica PCR, por sus siglas en inglés. Y es una técnica que permite amplificar fragmentos de DNA y poder lograr hacer literal miles de millones de copias a partir de un fragmento de DNA. Y bueno, otros dos hechos históricos son el que sucede en 1996, la clonación de la oveja Dolly, y en el 2003 la conclusión del proyecto Genoma Humano. Y bueno, estos dos temas ya los habíamos abordado también en la clase anterior.
Entonces tenemos en suma entre estas dos últimas diapositivas que acabamos de ver una mini síntesis de la historia de la línea del tiempo de eventos importantes a partir de los cuales se ha desarrollado la biotecnología. Si bien es cierto, aquí estoy titulando estas diapositivas como biología molecular, es una herramienta bien importante y que nos permite entender cómo es que se puede aplicar, se pueden aplicar ahora herramientas y a partir de esas se ha desarrollado como lo conocemos, como la conocemos a la biotecnología moderna. Bueno, aquí seré reiterativo. Esto ya lo habíamos visto. Es la representación de dos tipos de células, una célula procariota del lado izquierdo y una célula eucariota. Además de lo evidente que demuestra que son diferentes, como, eh, como el hecho de tener compartimentos en el caso de la célula eucariota, nosotros nos enfocamos en eh, una diferencia bien fundamental desde el punto de vista de la expresión genética y la manipulación genética. Y esta era la capacidad de este proceso que se conoce como splicing, que está debajo de la célula eucariota. Y que a grandes rasgos ya habíamos revisado en qué consistía este proceso. Y bueno, ¿por qué es importante saber si una célula hace o no hace el proceso de splicing? Si lo lleva a cabo o no. Bueno, esto es importante porque recordemos, dentro de esta capacidad que se tiene ahora de insertar fragmentos de DNA, incluso genes completos, en una célula, la cual originalmente no tenía dicho gen, esto se hace con el propósito de obtener una proteína de una forma más eficiente o más económica. Hay diferentes eh, tipos de objetivos. Es bien importante saber qué características y qué procesos celulares lleva a cabo la célula en donde yo voy a insertar dicho gen, porque de eso dependerá que al final se genere la proteína que yo estoy esperando. Y habíamos hablado con mucha insistencia del ejemplo de la insulina recombinante. Entonces es bien importante saber qué célula voy a elegir para sintetizar una proteína para el ejemplo que dijimos de la insulina. Y bueno, básicamente el proceso de splicing se observa en esta imagen. Y bueno, una pequeña síntesis a partir de la molécula de DNA, el gen de la insulina, apoyándonos en ese ejemplo, es que se puede generar un RNA mensajero y que está representado por una línea verde. Y nótese que en medio tiene unas líneas negras, esos son los intrones. Entonces al final eso se elimina y tenemos un RNA maduro con una región codificante bien definida a partir de la cual se va a expresar una proteína. Se va a leer esa información por los ribosomas y tendremos una proteína con las características que queremos. Obviamente este RNA mensajero maduro tiene unas modificaciones post-transcripcionales en los extremos 5' y 3' respectivamente. Y bien, esto ya lo habíamos revisado, es el concepto de DNA recombinante, ya lo corregí. Fíjense, dentro del concepto, dentro de la definición, ahora taché esta frase organismos distintos y solamente dejé la frase que está en rojo, fuentes distintas. Esto ya lo vimos y les recomiendo que lo contemplen, lo lean con mucho cuidado. Básicamente un DNA recombinante es lo que habíamos visto la clase pasada. Es la combinación y apoyándome justamente en esta definición. El ejemplo que dimos en esa ocasión fue la fusión, por así decirlo, de un plásmido con un fragmento de DNA. Para ese ejemplo dimos el ejemplo de un gen de insulina humana. Y entonces, a partir del uso de enzimas de restricción y de ligasas, es que se lograba abrir el plásmido, insertar el fragmento y pegar los dos, tanto el plásmido como el gen de la insulina, y nos quedaba como un DNA completo circular. Y este a su vez se puede insertar en una célula.
La definición de proteína recombinante pues es algo muy sencillo. Básicamente una proteína recombinante es una proteína que derivará de un DNA recombinante. Así de simple, no se compliquen. Abundando un poco en el concepto de DNA recombinante, ahora les pongo esta imagen. Fíjense, DNA recombinante es al final lo que estamos viendo del lado derecho. De hecho, ahí dice adentro, DNA recombinante. Bueno, dice ADN, pero es lo mismo. Entonces, ¿cómo se originó? Vamos a ver lo que sucede antes de la flecha. Lo que ocurrió es que se combinaron, por una parte, un plásmido, que es este DNA circular, ahora abierto, y se está insertando en él un gen. Para fines prácticos y no cambiar de ejemplo, vamos a decir que es nuevamente el gen de la insulina humana. Entonces, del lado izquierdo vemos lo que se está combinando. Dos fuentes distintas de DNA. Un gen humano en color azul con un fragmento de DNA, bueno, es un plásmido abierto, y se van a combinar y van a dar lugar a lo que está al lado derecho. Una manera más rápida, o tal vez que les recuerde un poco más qué es lo que está sucediendo, imaginen que es una fusión, ¿sí? Y vamos a poner el ejemplo, como en esta caricatura. Ajá. Aquí tenemos que del lado izquierdo están dos entes que van a coincidir y van a dar lugar a un producto que es el resultado de la suma de los dos originales. Véanlo así. El objetivo final es tener un producto que deriva de dos diferentes. Sería entonces la generación de un DNA recombinante, que también se conoce como clonación molecular. Insertar un fragmento de DNA en otro es como una fusión, como la fusión que vemos en Goku. Ahora vamos a ver el siguiente video. De hecho ya lo habíamos observado en la clase anterior, pero ahora lo incluyo en esta presentación para que todos tengan oportunidad de irlo deteniendo conforme vayan requiriendo algún dato importante. Solamente hago la aclaración que al final de dicho video habíamos mencionado que eh, el resultado de todo ese proceso no está bien expresado como está ahí en este video. No es correcto decir eh, plásmido recombinante. Simplemente vamos a referirnos al producto final de lo que vamos a ver como DNA recombinante. DNA recombinante, así es como vamos a abordarlo. Después lo vamos a ir explicando si es necesario, pero eliminen la frase completa que mencionan al final. Solamente es DNA recombinante. Veamos el video. Bueno, esta imagen la retomo porque es un hito dentro de la biotecnología y es la generación de la oveja Dolly. Si bien es cierto que no, como tal, no requirió de manipulación genética, porque básicamente lo que se hizo es desarrollar una copia exacta de eh, de quien donó la célula, que fue lo que en teoría sería como la madre de Dolly, una oveja adulta, y a partir de ahí se genera Dolly. Ahí no se manipuló el DNA, simplemente se tomaron el material genético tal cual y se generó un organismo completo. Pero bueno, es un hito dentro de la biotecnología y a partir de ahí se abre la posibilidad de desarrollar
no necesariamente clones, particularmente hablando en el caso del humano, pero sí la posibilidad de desarrollar órganos o tejidos con el fin de atender ciertas enfermedades en humanos sobre todo. Esto tiene implicaciones éticas dependiendo del tipo de clonación, porque vamos a ver más adelante en biotecnología animal que hay un tipo de clonación que está permitida y otro que no, que cae en el área de lo que está al margen de lo legal. Esta es otra imagen, ya la habíamos visto también. Representa el lado B, digamos, de la biotecnología, porque es un área que se puede ubicar en temas muy controvertidos dentro de lo que es legal y lo que no. Aquí tenemos un ejemplo icónico de la representación de lo que sería una mala aplicación de la biotecnología. Monsanto fue una compañía que ya fue comprada por otra compañía alemana y que se caracterizó mucho por fomentar el desarrollo de monocultivos. Y bueno, esto tiene implicaciones, ustedes saben, en la biodiversidad, por ejemplo, pero estamos hablando de un tema donde potencialmente se está haciendo una mala aplicación de estas herramientas. Porque también existe la otra parte. ¿Qué tan malo es Monsanto si al final lo que se está desarrollando es un monocultivo que va a permitir que diferentes poblaciones en el planeta accedan a un alimento? Entonces es un tema muy controvertido el desarrollo de ciertos productos agrícolas. Y bueno, sin tomar partido, es una invitación todo esto, aprovechando. Esto es para que generen ustedes conciencia y se formen un criterio. No necesariamente para que estén a favor o en contra, pero sí lo que deben de tener siempre es un argumento y tratar de aplicar de la mejor manera cualquier, cualquier herramienta, ya sea en la biotecnología o en otra área de la biología. Entonces deben de tener una postura y la cual deben de sostener con argumentos sólidos, donde la finalidad sea el mejor aprovechamiento de los recursos biológicos, que tengan el menor impacto en el planeta y también atendiendo la importancia de que se tiene que cumplir con una labor social importante. Y bueno, tenemos la parte buena, por así decirlo, lo que representa la biotecnología en cuanto a ese potencial tan benéfico, ¿no? Como el desarrollo de biocombustibles o energías renovables, la atención a enfermedades como la diabetes o incluso la capacidad de poder administrar vacunas a través de algún producto como un tomate, como lo estamos viendo en esta diapositiva. Estos son algunos ejemplos que contrastan respecto a la diapositiva anterior, donde se hacía notar la parte negativa de una mala aplicación de la biotecnología. No estoy condenando a Monsanto, pero bueno, es uno de los ejemplos que siempre fue muy recurrente en su momento. Entonces no se trata de tomar partido, de decir si la biotecnología es buena o mala. Todo dependerá de la aplicación final que se haga de esta, porque recuerden que al final es una herramienta. Concluyo con esta diapositiva, que es la representación de la biotecnología de acuerdo a colores. Cada uno de estos colores representa diferentes áreas de la biotecnología. Por ejemplo, la biotecnología azul es un área de la biotecnología dedicada a el estudio de sistemas acuáticos. El área en color verde, la biotecnología verde, se enfoca en biotecnología vegetal. La color gris en medio ambiente, bioremediación. La color blanco en el área de la química o farmacéutica también. Y la biotecnología roja básicamente es el desarrollo de la biomedicina, la biotecnología aplicada en la biomedicina. Nosotros lo abordaremos, el curso,
de acuerdo a la clasificación de la biotecnología, de acuerdo a los sistemas biológicos que sirven para su desarrollo. Veremos biotecnología dividida en tres grandes grupos, la biotecnología de microorganismos, plantas y animales. Y bueno, ya mencioné las dos excepciones, ¿no? Biotecnología de medio ambiente y la biomedicina. Básicamente son las unidades que se abordarán. Ya hablamos de los criterios y el orden en el cual se dará el curso. Pero bueno, concluyo con esta para hacer notar de forma integral cómo lo abordaríamos. Bueno, esto sería todo por esta presentación. Se las voy a enviar y nos vemos la siguiente sesión. Me pongo en contacto con ustedes para abordar cualquier duda, inquietud sobre esta presentación y seguir aportando para enriquecer la materia. Saludos y cuídense mucho.